alegría, bienvenida, buenos días. ¿Qué Nuestra tal? experta crítica en teatro. Bueno, vamos a hablar ahora de los actores y de las puestas en escena que podemos ver en vivo. Ya platicábamos de Pedro Infante, que definitivamente no dudo que haya inspirado a muchos de los actores que podemos ahora pues ver y disfrutar en escena. Y empezamos con una obra de teatro que tiene que ver como con algo de la humanidad y una epidemia hacia las mujeres. Sí, mira, nuestra primera obra se llama Opus Siniestros y la autora es ni más ni menos que Leonora Carrington. Como ustedes saben, fue una pintora de obra surrealista. Entonces, lo que ocurre es que en el Museo de Arte Moderno hay una exposición, una retrospectiva de esta pintora que hace 24 años que no se hacía, que merece mucho la pena ir a ser visitada. Y entonces, en los jardines del Museo de Arte Moderno se escenifica esto, que es más que una obra, un recorrido escénico. Es muy breve. Van los espectadores caminando junto con los personajes que parece que se salieron de los cuadros. Ahí los estamos Entonces, viendo. están ahí, hay un brujo, hay unos bebés ahí que realmente es sorpresiva su aparición. De repente están esas aves, está una avestruz gigante, que es esa que quiero comentarles que es manejada por 3 actores, realmente, porque es de una dimensión, de buena dimensión. Entonces, claro, desde luego que Leonora más bien se dedicó al arte pictórico, no era una dramaturga, hay que tomar eso en cuenta, pero estaba preocupada por hablar de las mujeres, por hablar de renovarse, de que las generaciones fueran progresando, creciendo. Y este montaje lo dirige Emanuel Márquez Peralta, que es un director que lleva 30 años trabajando con actores, con músicos, con títeres. Entonces es muy interesante porque va uno por ese jardín al que casi nunca vamos, nunca damos la vuelta, acompañado por estas aves y por ese personaje que tiene ahí una especie de habitante marino con la música. Entonces es muy interesante, dura 20 minutos y digamos que es una parte que vincula esta gran exposición que merece la pena ser vista, y las funciones duran 20 minutos, empiezan a las 11, luego 11:30, 12:30, hasta la 1:30 del mediodía y listo, para poder ver la exposición. Una obrita corta que en un escenario pues diferente a lo que hemos estado acostumbrados aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Es una muy buena fusión, ¿no? Entre lo que viene siendo la exposición de los cuadros y también la representación a como lo vio el director. Exactamente. Como un performance. Es como un performance, un recorrido escénico, y muy importante, esta obra no se la permitieron hacer a Leonora en Nueva York. La primera vez que se monta aquí, pues es muy difícil de montar, requiere mucho atrezo, mucho maquillaje, mucho trabajo de máscaras, trabajo corporal. Realmente, pues solamente alguien que se dedica a hacerte como Emanuel Márquez se avienta a hacer este tipo de aventuras. Es muy interesante la experiencia, la verdad. Ojalá se puedan dar una vuelta. La segunda obra se llama ¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo. Y aquí lo interesante es que está hecho por una compañía Teatro Ciego. ¿Se imaginan? Incluyente. Es un espectáculo, es un montaje que realmente lo que plantea es una obra de humor negro, porque los personajes están buscando su identidad, saber quiénes son, sentirse queridos y amados. Y la manera en que lo hacen es pues proponiendo recetas de cocina. Es un teatro que a mí me recordó en realidad las obras que hacía Hugo Argüelles, que eran estos personajes oscuros, como animales, como metidos en unas cosas muy oscuras. En este caso está la madre metida en el horno con un bebé, ¿no? Entonces, sí es un teatro fantástico, un teatro negro, pero también tiene unas imágenes bellísimas, difíciles de lograr. Yo creo que hay que trabajar un poco más la dramaturgia, si es que la inspiración fue Hugo Argüelles. Podríamos leer unas de sus obras, nos van a encantar. Pero bueno, este Teatro Ciego incluye a un actor con debilidad visual, un actor vidente, y hay una audiodescripción para los espectadores que no tienen con discapacidad visual. Entonces, pues sería muy interesante si pueden ir, saber qué les cuentan en esta audiodescripción en la que les van diciendo qué ocurre en escena, qué hacen los actores, cómo es la escenografía. Bueno, podrían darse una vuelta. Esto se presenta sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas en La Gruta, que es el pequeño foro que está dentro del Teatro Helénico, en sus jardines. Y bueno, la tercera obra se llama Las Invenciones de Morphy, que es otra farsa. Aquí el autor y el director es Gabriel Pingarrón,
que es un artista que se ha dedicado siempre a hacer un teatro supuestamente ligero, que nos hace reír, pero siempre nos hace pensar. Aquí el personaje tiene una debilidad ahí, un problema mental, y él se cree que es personajes famosos todo el tiempo. De repente es un saxofonista muy famoso, de repente es Picasso, de repente es John Lennon. Qué padre, ¿no? Es una obra que se puede ver a las 6 de la tarde en el foro del Teatro El Milagro. Y bueno, pues es ligera, es tomada, incluso hacen crítica a los directores y a los autores que se van así como con mucho rigor a la escena. Pero bueno, se puede pasar un muy buen rato. Se presenta a las 6 de la tarde, jueves y viernes, en este Foro del Milagro que está en la calle de Milán 24 en el centro. Y realmente, bueno, pues es divertido. Ahí se vinculan, por ejemplo, el trabajo de una generación joven, como es la que forma el personaje principal con sus dos amigos que lo salvan de caer en las garras de unos doctores malévolos. Y realmente pues se trata de irse a reír un rato, a saber por qué tenemos esa necesidad de ser reconocidos. Si no podemos ser reconocidos por nosotros mismos, ¿por qué queremos ser John Lennon? Claro. Entonces, bueno, tenemos ahí estas invitaciones que son 2 farsas, las últimas 2 obras y la otra un recorrido. Ojalá se puedan dar una vuelta para ver qué nos quiere decir nuestro teatro hoy. Claro, Muchas más. Sí, alegría. Pues muchas gracias por la recomendación.